De varias. Independiente bien. Don Matías, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Perfecto. En la pantalla, ya vamos a comenzar a grabar. Y ahí estamos grabando. Hoy día es lunes 19 de agosto, 19:06. Ya va siendo tarde. Les vuelvo a recordar de que no tienen todavía acceso al Moodle. Les vuelvo a recordar de que tienen un Moodle para el curso, que van a tener acceso una vez que logren tener el ramo inscrito, donde está la descripción del ramo, está el programa, por acá abajo, el programa que fue revisado, por lo tanto recuerden que la encuesta docente tienen que colocar el ticket ahí. Está la planificación del semestre, entregada por el director de escuela, la planificación de los laboratorios, y sobre todo, por si no vienen a clase, o andan medio perdidos con lo que estamos viendo, hay una hoja de ruta donde dice lo que estamos haciendo y en qué PPT estamos parados. Entonces, esta semana pasada, por ejemplo, vimos la introducción, cálculos de potencia semiconductores. Cálculo de potencia no lo vimos. ¿Ya? Empezamos con semiconductores y semiconductores orientados a rectificadores monofásicos principalmente. Vimos el diodo. Hoy día vamos a seguir con rectificadores monofásicos de puentes de diodo, y el día miércoles vamos a ver puentes trifásicos. Para el sábado, donde esta semana tenemos práctica, hacer una práctica de rectificadores de diodo. La práctica significa un ejercicio largo que va a durar prácticamente toda la clase, ¿ya? Y que lo tienen que resolver ustedes, o sea, no es que me ponga a hacer el ejercicio, aunque en algunos casos lo voy a hacer. Entonces recuerden que eso está disponible. Recuerden también, y las disculpas de nuevo del caso de que la clase la hago sentado, no de flojo, sino porque los que más se ríen son los que después más nos volvemos a ver. A veces que sí. Pero la clase la hago sentado porque con eso quedo grabándome yo en la cámara, ¿ya? Y las PPT también quedan grabadas de mejor forma. Yo sé de que de repente puede ser medio flojo, de hecho yo lo digo así, pero en el momento que ustedes tengan que estudiar, estoy seguro que van a decir que bueno que la grabó de esta forma y no la grabó de la otra. Entonces déjenme hacer la última cosa. Don Matías, usted que está en la casa, recuerde que interrumpa nomás. Ya, por favor, interrumpa nomás, que lo tiene que hacer. Si levanta la mano probablemente me va a demorar más en darme cuenta, así que les recomiendo nuevamente que interrumpa. Entonces, ¿dónde quedamos parados la clase pasada? La clase pasada comenzamos a ver los dispositivos semiconductores. Cuénteme. Es que sabe que quedé con las dudas por la clase pasada. ¿Ya? Así se me podría aclarar que los semiconductores, usted aclaró que había un tipo de campo magnético que se generaba. Si no recuerdo. Campo eléctrico. Campo eléctrico, perdón. Campo eléctrico, Perdón, sí. campo eléctrico. No, quedé muy claro, no, es que no sé, no me Lo voy a repasar hoy día. Por favor. Ya, lo voy a repasar hoy día. No se preocupe, si estamos para eso. Sí, en la juntura. Estamos hablando de eso. Sí, Esa, lo vamos a tener que repasar hoy día. Insisto, si tienen dudas, lo mejor es que me digan en qué tienen la duda, más allá de que se queden ahí pensando. Déjenme calibrar esto. Entonces, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? De que básicamente por acá, ¿cierto? Por acá abajo, por el 1950, recién comienza la era de los semiconductores, por ahí comienza el desarrollo de la electrónica, y que no nos demoramos mucho ya en tener semiconductores asociados a dispositivos de potencia. Tenemos el CCR, el TRIA, el IGBT, por ahí por los 80, ¿cierto? Tenemos el IGCT, todo esto lo vamos a ver más adelante. Y por ahora, ¿cierto? ¿Dónde van las tendencias? Las tendencias están principalmente acá, en los semiconductores que no son netamente de silicio, sino que son
de un material mezclado de carburo de silicio, o silicon carboe, ya, cuya gracia es de que permite, a diferencia de otros dispositivos que están antes, ya, conmutar más rápido, es decir, encender y apagar el dispositivo más rápido y tener menos pérdidas también por conmutación. Lamentablemente, o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, ya, en general uno puede considerar de que los dispositivos semiconductores conmutan lento, ya, efectos de dispositivos que conmutan lento, lo voy a dibujar aquí, el diodo, que algo conversamos la clase pasada, o que también tienen baja velocidad de conmutación, en el caso del tiristor. Observen que los monitos son más o menos similares, ya, por lo tanto es fácil perderse. ¿Dónde está la diferencia aquí del diodo con el tiristor? Básicamente en esa cosita que está acá, que es una puerta adicional que la vamos a llamar gate, la vamos a ver cuando veamos los rectificadores utilizados. Ya, en comparación, por ejemplo, con lo que podrían ser, este es otro bicho, se lo presento aquí, lo que podría ser un IGBT. Entonces, estos dispositivos, o los MOSFET, por ejemplo, son dispositivos que son capaces de conmutar más rápido, pueden cambiar de estado más rápido entre encendido y apagado, pero lamentablemente esa velocidad de conmutación está asociada a también una pérdida en la capacidad de bloquear voltaje o permitir la circulación de corriente. Eso quiere decir entonces de que dispositivos que conmutan más rápido, es una regla general, que en algún momento se va a romper, esperemos, ¿ya? Son capaces de manejar menos potencia que los dispositivos que conmutan más lento. Es la esperanza de todos los que estamos en electrónica de potencia de que algún día alguien llegue con una especie de piedra filosofal desde el punto de vista de electrónica de potencia y diga, ¿saben qué? Encontramos un material, encontramos un semiconductor que es capaz de funcionar muy cercano a lo que es un switch ideal. Conversamos también con respecto a lo que era un switch ideal. Siempre nos íbamos a ubicar en un plano donde en el eje Y íbamos a poner la corriente y en el eje X íbamos a poner el voltaje. ¿Ya? Eso para desde el punto de vista de los switches. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos dos cosas. Esperamos de que cuando el dispositivo esté bloqueando, pueda bloquear, nos vamos a poner aquí, cualquier voltaje, tanto positivo como negativo, y ese bloqueo, a pesar de que esta línea cierta amarilla está un poco gruesa, ya lo haga siempre con una corriente igual a cero. Es decir, que cuando esté bloqueando el dispositivo, no permita el paso de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, si yo coloco una fuente, coloco el switch y coloco la carga, ¿ya? Y abro el switch, nada de corriente, ¿ya? En este caso la corriente de carga, lo voy a poner, tiene que ser idéntica a cero. Para que la corriente de carga sea idéntica a cero, si yo tengo aquí un voltaje de la fuente, ya, este voltaje de la fuente, por supuesto, aquí vamos a tener una malla, ¿cierto? Y vamos a tener un divisor de voltaje, va a ser idéntica al voltaje del switch. Y por lo tanto, el voltaje de la carga va a tener que ser igual a cero. Es decir, no vamos a traspasar nada de potencia eléctrica a la carga y idealmente, ¿cierto? Como la corriente es cero, nada de potencia eléctrica va a caer en el switch. Lo último, insisto, es de que el voltaje puede ser todo lo negativo que quiera o puede ser todo lo positivo que quiera en forma ideal. Con respecto a la corriente va a tomar este eje, lo voy a pintar ahí un poco, va a tomar ese eje, ¿ya? Y en ese eje, ¿qué es lo que estamos diciendo? Significa que la corriente ahora, cuando el switch está cerrado, cierro el switch por tanto, entonces la corriente va a ser distinta de cero, ¿ya? Si la corriente es distinta de cero, entonces el voltaje en la carga va a ser distinto de cero, y lo que esperamos, más allá de que el voltaje sea distinto de cero, es que el voltaje en la carga sea idéntico al voltaje de la fuente. Es decir, que el voltaje aquí del switch sea idéntico a cero. ¿Ya? ¿Qué significa esto también? Significa que la potencia disipada en el switch es cero. ¿Por qué? Porque un voltaje cero, por la corriente que sea, vamos a tener, ¿cierto?, de que esa potencia es cero. Ojo con eso, espero de que la corriente sea todo lo positivo que yo quiera, es decir, la magnitud del ciclo positivo que yo quiera, definiendo, ¿cierto?, que la corriente positiva va en ese sentido, como también que sea todo lo negativo que yo quiera, definiendo entonces de que la corriente ahora va a ir
en sentido contrario. Usted me dirá, pero puso la fuente de esa forma, sí, es simplemente como estamos definiendo la corriente. Desde el punto de vista real, entendemos de que eso no lo vamos a poder lograr, ¿ya? No lo vamos a poder lograr, y ahí es donde entra el diodo. ¿Ya? Aquí tiene la respuesta a lo que me preguntaba su compañero. ¿Qué pasa con el diodo? Primero que nada, el diodo es el dispositivo semiconductor, no es un semiconductor propiamente tal, sí está construido por semiconductores, pero vamos a hablar de que el semiconductor es este trocito o es este trocito. Y en este caso, como el diodo está compuesto por dos semiconductores de dopaje distinto, estamos hablando de un dispositivo. ¿Ya? Este dispositivo tiene un dopaje que podemos considerar positivo y un dopaje que podemos considerar negativo. ¿Cómo consideramos el dopaje? Básicamente por cuántos electrones tiene o no tiene. ¿Ya? El dopaje, entre comillas, positivo, significa que tiene los espacios aquí para poder recibir electrones bajo cierta condición. Y el dopaje negativo significa que están los electrones aquí disponibles para cierta condición. Ahora, recuerden que la diferencia entre el semiconductor y el conductor es básicamente dónde está el electrón. ¿Y cuál es la diferencia del conductor? Pues bien, los electrones, ¿cierto?, que están en la banda de conducción están siempre disponibles para moverse. Pero en un semiconductor, los electrones están en una banda, ¿ya?, en la banda de valencia, ¿cierto?, no siempre disponibles para moverse. ¿Y qué es lo que nos va a obligar a que puedan saltar a la banda de conducción? Que yo de alguna forma les incorpore energía. ¿De dónde puede venir esa energía para que un electrón salte de la banda de valencia a la banda de conducción? De una fuente, ¿cierto?, eléctrica. ¿Ya? Pues con energía eléctrica lo puedo hacer. Pero hay dos fuentes más de energía que yo le puedo dar para que el electrón salte. Cuéntame. La temperatura, muy bien, el calor, ¿cierto? Hago que se agite más y salte y se dispone a conducir. ¿Y cuál me falta? Ya no está en la clase, así que dije que el compañero. Pero está bien, está bien. Está bien. No lo estoy echando, no se sienta mal, es simplemente para que no. Para hacer que el que llegó al fondo, por ejemplo, estaba allá también se siente complicado. ¿Cuál me falta? Tenemos, ¿cierto?, energía eléctrica, tenemos calor. Radiación. ¿Pero qué tipo de radiación? Solar. ¿Ah? Electromagnética. No es electromagnética, sí, es radiación electromagnética. Puede ser radiación solar, ¿ya? Puede ser radiación solar. Puede ser radiación solar, considerando, ¿cierto?, de que la radiación solar tiene un espectro dentro de la banda electromagnética, ¿cierto?, y no los tiene todos los elementos. ¿De qué depende la longitud de onda de esa radiación electromagnética? Depende exclusivamente del material semiconductor. ¿Ya? Caso contrario, solamente por dar un ejemplo, ustedes han visto, ¿cierto?, de que los LEDs son de distintos colores. Sí. ¿Ya? ¿De qué se debe que sean distintos colores? No es que los pintaron de distintos colores. La frecuencia. ¿Ya? Sí, es la longitud de onda que emiten, pero esa longitud de onda que emiten para la misma corriente, los mismos electrones, entre comillas, que están circulando por el material, la única diferencia que hay es el tipo de semiconductor que hay, es decir, con qué materiales están dopados. ¿Ya? Y si tienen ciertos materiales, pues bien, emiten más cercanos al rojo. Si tienen otros materiales, emiten más cercanos, por ejemplo, del verde. ¿Ya? Entonces, depende de eso. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque significa que el semiconductor no solamente lo puedo llevar a conducción utilizando energía eléctrica, sino que también lo puedo utilizar con radiación electromagnética y lo puedo utilizar con calor. Radiación electromagnética, por ejemplo, es la base para las comunicaciones por fibra óptica. ¿Qué es lo que hago con la fibra óptica? Realmente utilizo una guía de onda y al otro lado hay un semiconductor que responde a ese estímulo. Y por supuesto, en el lado inicial que transmite, hay un semiconductor que emite ese estímulo. Y la fibra óptica, que es lo que es únicamente la guía de onda. ¿Ya? Y el calor, la temperatura también lo puede hacer. En el caso de la temperatura, el efecto es más nefasto en la electrónica de potencia. En algunos casos aplicables, por ejemplo, los termistores o semiconductores están diseñados justamente para que cambie su resistencia en función de la temperatura, pero en un semiconductor de potencia, si se me calienta, me puede llevar a una conmutación indeseada. Es decir, que yo lo tenía obligado a que estuviera abierto y por efecto de que aumentó la temperatura en el medio, básicamente ese semiconductor terminó conmutando cuando yo no quería que hiciera. Pero, profe, ¿pero qué pasa con la disipación? La disipación la conversamos en la clase pasada. Es mandatorio en la electrónica de potencia. Ahí hay algunos monitos, vimos también algunos dispositivos por acá, los conductivos, ¿cierto? Donde en todas las figuras, ¿cierto?, salvo en baja potencia,
Esto está hecho para que de alguna forma el dispositivo pueda ser adosado a un disipador, entendiendo de que ese efecto de calor es un efecto nefasto. ¿Ya? Entonces, aquí lo de su compañero, ¿qué pasa? Que justo aquí cuando yo los junto, tengo estos dos materiales, esto lo conté como si fuera una fiesta, aquí hay algunos electrones que se van a empezar a mover para acá, y aquí, en esta zona de acá, se va a producir un potencial, debido a que ahí justamente en esa zona en que están más juntos, va a haber una difusión de algunos electrones hacia el otro lado, y por lo tanto, ¿cierto?, los espacios también se van a mover para el otro lado. ¿Ya? Y esa es la barrera potencial, es el campo que finalmente tengo que vencer para que se produzca la circulación de corriente. Los que están acá y los que están acá no alcanzan a saltar acá sin algún estímulo mayor. ¿Por qué? Porque la distancia es menor. Vimos entonces también la polarización directa. Si yo a este le aplico un voltaje positivo de ánodo a cátodo, ¿cierto? Para allá pongo el voltaje, esto queda polarizado directo y se va a producir la circulación de corriente. Y al contrario, si doy vuelta a esta fuente, pongo más corto ahí, más largo para acá, y le trato de aplicar el voltaje para allá, ya esto de acá no va a entrar en conducción. Entonces tenemos dos tipos de polarización directa y polarización inversa. Si se fijan, a función de la polarización, yo puedo hacer de que el diodo conduzca o no conduzca. Si yo tengo únicamente una fuente de continua, como es este caso, esto es refome. ¿Por qué es refome? Porque básicamente esta fuente de continua quedó ahí, polarizando directo, y el diodo siempre va a estar en circulación, siempre va a estar con circulación. Y a menos de que yo cambie el sentido de la fuente, forzando que la fuente cambie, el diodo nunca va a entrar en polarización inversa. Pero ¿dónde esto cobra sentido? Y lo vamos a ver en la rectificación, cuando yo cambie esta forma de esta tensión por una señal en alterna. ¿Por qué? Porque la señal en alterna, si yo la dibujo, voy a tener un semiciclo positivo, donde si lo defino esto para allá, va a quedar polarizado directo y por lo tanto el diodo va a entrar en conducción, y voy a tener un semiciclo negativo, donde va a quedar polarizado inverso y el diodo no va a entrar en conducción. ¿Se entiende? Entender esto es el concepto fundamental en la electrónica de potencia y en la rectificación con diodo. Es la forma de onda de voltaje la que obliga a que el diodo conduzca o que el diodo no conduzca. A diferencia de lo que vamos a ver después con los semiconductores de conmutación forzada o semicontrolado, donde no necesariamente va a ser el voltaje que tiene. Lo veo muy ilusionado, me gusta que pregunte en todo caso. ¿Ya? Donde no solamente va a ser el voltaje, sino que voy a necesitar una señal adicional, que lo vamos a llamar disparo, que va a obligar a que el semiconductor en ciertas condiciones pueda conducir o no vaya a conducir. ¿Ya? Es decir, voy a necesitar una señal de control adicional a lo que naturalmente pasa con el voltaje. La gracia del diodo, y ahora lo entiendo, es que yo no necesito esta señal adicional, que en el caso del tiristor, por ejemplo, se llama gate. ¿Ya? Y el no tener esta señal adicional a mí me quita problemas. ¿Por qué? Porque yo no tengo que decidir. Y si yo no tengo que decidir desde el punto de vista electrónico, no necesito la electrónica para la decisión, ni la electrónica para el control necesita mediciones. Entonces me estoy ahorrando un montón de electrónica al tomar la decisión de utilizar un diodo. Pero voy a perder cosas que después vamos a ver, ¿cierto?, cuando veamos el diodo. Cuéntame. El diodo era de conmutación lenta, ¿cierto? Es de conmutación lenta porque conmuta con la velocidad de la frecuencia de la red. Entonces en general se considera por eso, pero en realidad podemos llegar fácilmente al orden de los kilos o de los megas en menor potencia. Recordemos de que el diodo tiene una curva, ¿cierto? Lo que dijimos, volvemos a recordar esta curva que vimos, tenemos voltaje y tenemos corriente, ¿ya? Lo que queremos es de que ojalá, ¿cierto? Y recordando un poco, podamos bloquear siempre que queramos todo el voltaje que queramos y podamos permitir la circulación de corriente, tanto positiva o negativa, en todos los valores que queramos. ¿Qué es lo que tenemos con el diodo? Primero que nada, como el diodo cuando está polarizado directo conduce, básicamente todo lo que está con voltaje positivo no lo vamos a poder bloquear. ¿Por qué? Porque el diodo naturalmente va a entrar en conducción. Y una vez que entre en conducción, en vez de tener esta corriente hacia acá arriba, ¿cierto?, perfectamente hacia arriba, vamos a tener una corriente de este tipo que se va a establecer cuando el voltaje aplicado sea mayor que el voltaje forward. Típicamente el voltaje forward para un diodo de silicio es 0,7 volts. Usted dirá, es re poco. Ya, si estoy pensando, por ejemplo, en la computación de un diodo que está sometido, por decir algo, a un kilovoltio. El problema es la corriente.
¿Por qué el problema es la corriente? Porque recordemos que la potencia disipada en el diodo, aquí lo que va a ser igual a este voltaje forward por la corriente, de la carga. Y este voltaje forward perfectamente puede ser 0,7 volt, pero esta corriente perfectamente puede ser 1 kilómetro. ¿Ya? Y las pérdidas se disparan. ¿Ahí en cuánto estamos hablando más o menos? Estamos hablando, si no me equivoco, 700 watts. 700 watts en un diodo. Insisto, valórenlo por favor. 700 watts en un dicho que para esas características debería tener algo así como este formato. ¿Ya? El bidón, ¿cuánto tiene el bidón? 2 kilowatts. Piensa ya que vamos a ver los puentes, son 4 diodos monofásicos, 7 por 4, 24. Es decir, básicamente tiene un hervidor. Gracias. 7 por 4, 28. Sí. Gracias. ¿Quién dijo 28? No se puede decir. Gracias. Es harta potencia que yo tengo que extraer. Si no, lo caliento y pierdo el dispositivo. ¿Qué más? Que para el lado negativo esperamos bloquear cualquier voltaje, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tenemos en un diodo? En un diodo tenemos un punto que es el voltaje de ruptura, y el voltaje de ruptura se produce después de una corriente de avalancha. Es decir, voy a poder soportar cierta cantidad de voltaje, pero si lo sobrepaso, básicamente el diodo de nuevo va a entrar en conducción. Y ahí tenéis la profesor, que usted es un mentiroso, se dijo que esta cuestión bloqueaba siempre para un lado, y sí, eso es un poco una mentira, solamente para la introducción. ¿Ya? Porque acá, ¿cierto? Que esta sería la curva equivalente del diodo idealizada, lo que realmente tendríamos es que para acá tendríamos una ruptura, y en el caso de la corriente comenzaríamos a conducir con un voltaje forward, antes tendríamos una pequeña corriente, y ahí sería para arriba. Es decir, que eso más o menos, esta es la curva idealizada del diodo, y esta que está en rojita acá sería como sería la curva real. ¿Cuál utilizamos? Tenemos que considerar siempre la dos. ¿Ya? En el momento en que estamos haciendo el análisis del circuito de potencia, utilizamos la ideal, es decir, la que está en negrito. Pero en el momento en que tenemos que empezar a buscar los componentes para poder realizar, para poder construir el circuito de potencia, necesariamente tengo que considerar la roja. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el voltaje máximo que tengo que bloquear? Pensemos, por ejemplo, que tengo un diodo que es capaz de bloquear 600 amperes y mi utilización, mi sistema va a ser utilizado un sistema de 600 kilovolts, y va a ser utilizado en 2 kilovolts. Claramente a cada rato lo voy a estar llevando a la zona de ruptura. Entonces tendría que llevarlo más arriba de 2 kilovolts. Siempre dicen al menos un 10%, pero mientras más arriba usted puede pagar, más tranquilo va a ir. Y con respecto al rating de corriente, ¿qué es lo que es el rating de corriente? Es la corriente que soporta, ¿cierto? Para poder disipar. Es decir, ¿podría soportar más corriente? Sí, si mejora las características de disipación. Pero no siempre las puedo mejorar por sobre a lo cual el fabricante lo diseñó. Piensen un poco en eso, llegar a la relación, por ejemplo, con la gente que hace overclocking de los procesadores. El procesador no está hecho para que le hagan overclocking, ¿cierto? Pero ¿qué hace la gente? Se consigue sistemas de disipación mejor y los manda a overclocking igual para ver cuánto pueden hacer. Una aplicación industrial donde estoy moviendo potencia, claramente no me voy a confiar con eso. Entonces, tengo que elegir rating de corriente y de voltaje que superen la aplicación nominal. Lo último que vimos en la clase pasada fue con respecto a las curvas de recuperación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la curva de recuperación? Recordemos, ¿cierto?, de que tenemos un semiconductor que tiene un semiconductor P y otro N, ¿cierto? Y en el momento en que esto está conduciendo, voy a hacer como que tenemos la corriente electrónica o eléctrica, ¿cierto?, que es el de positivo negativo. Básicamente tenemos elementos saltando esta barrera y pasando al otro lado, y después que retornan, ¿cierto?, por la fuente. Pero una vez que el dispositivo pierde la polarización directa, ya el dispositivo tiene que volver a su condición inicial. Tenemos aquí P y tenemos N, y pensemos, por ejemplo, de que aquí quedaron algunas partículas que pertenecían acá, y pues bien, estas partículas tienen que volver a el semiconductor que le corresponde. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente forward, que es la corriente de conducción del diodo, va a estar establecida, y en el momento que el diodo pierda la polarización directa, se va a tener que apagar,
la corriente se va a extinguir y va a llegar a cero, pero después se va a volver negativa. ¿Por qué se va a volver negativa? Porque recuerden que esto es el ánodo, ¿cierto? Esto es el cátodo, y la corriente forward, que sería la corriente de la carga, es la corriente que va de ánodo a cátodo. Si se pierden ahí con el monito, recuerden, ¿cierto?, que la parte plana, la que parece acá, es el cátodo, y la otra parte es el ánodo. Por lo tanto, la corriente forward iría hacia allá, en este sentido, hacia allá. ¿Y qué está pasando ahora? Pues bien, esta corriente que iba hacia allá, ahora se tiene que devolver un poquito, ¿cierto? Y esa es justamente esta cola de corriente, que después, ¿cierto?, una vez que se vuelven a recombinar los portadores, básicamente ahí recién se hace cero. ¿Cuál es el problema con esta cola de corriente? Que en esta cola de corriente la tensión que está bloqueando el diodo es mayor que cero, por lo tanto tenemos también disipación. Poca disipación, poco tiempo, muy poco tiempo, pero existe. Esta cola de corriente también evita de que el semiconductor pueda conmutar rápido, por lo tanto esto se puede hacer en forma suave, con esta manera, o se pueden buscar diodos que conmuten más rápido, que sean capaces de apagarse más rápido, que tienen esta forma de onda de cola donde ahí tenemos una especie de resonancia. Hablamos también de los tipos de diodos de propósito general, ¿cierto? Diodos de recuperación rápida. ¿Cuál es la diferencia entre diodos de propósito general y de recuperación rápida? No soy yo, ¿cierto? Bueno, en general, mientras más cosas ustedes le pidan al semiconductor, menor rating de voltaje y menor rating de corriente va a tener. Entonces, los diodos de propósito general son capaces de tener tensión hasta los 5 kA y voltajes corrientes de hasta los 5 kA y voltajes de los 5 kV. En cambio, si yo le pido al diodo que se recupere más rápido, no soy capaz de llegar a los 5 kA, llego hasta apenas 1 kA, y a los 5 kV tampoco llego aproximadamente a las 5. Es decir, estoy perdiendo capacidad de transporte, por así decirlo, o densidad de potencia eléctrica a través del dispositivo, a costa de que el dispositivo compute más rápido. ¿Para qué se puede pedir que compute más rápido? No lo vamos a ver ahora hasta los inversores, pero hay topologías, por ejemplo, que requieren, este es el típico IGBT de fuente de voltaje, y después lo van a ver hasta por donde no quieran, que necesita tener un diodo en antiparalelo. ¿Y cuál es la gracia? Que este dispositivo conduce en este sentido, pero cuando se apaga y queda una parte inductiva, este diodo de aquí tiene que encender y apagar muy rápido. Entonces, en esos casos, es necesario tener diodos que conmuten más rápido, porque en el momento que no está conmutando, encendiendo y apagándose, básicamente el esfuerzo lo está recibiendo este semiconductor, que de alguna forma es más débil. ¿Ya? Ahora, estas aplicaciones tampoco son para tanto voltaje y tanto corriente, por lo tanto estamos bien con estos valores. ¿Qué más les conté la semana pasada? Que básicamente también están los diodos Schottky, que nos permiten para alguna aplicación electrónica tener baja caída de tensión, que los principales materiales en este momento son principalmente el silicio y el germanio, con ¿cuánto decíamos? Con mayor protagonismo siempre es el silicio, y que el nitrito de galio y el carburo de silicio, que son los que están acá, son los materiales que en este momento están tomando las tendencias con respecto a ser mejores materiales. Ahora, el silicio para fines de diodo no va a ser reemplazado rápidamente, o no va a ser reemplazado siquiera. ¿Por qué? Porque el barato y el diodo no requiere mucho, ¿ya? Pero para tener mejores conmutaciones, que son los semiconductores que se denominan de banda ancha, necesariamente es necesario cambiar la tecnología del semiconductor, del material. Por lo tanto, ahí sí, estos dispositivos que son controlados, que vamos a ver después los inversores, requieren o están tratando, ¿cierto?, de utilizar estos nuevos materiales para poder mejorar la velocidad de las computaciones y disminuir las pérdidas. Vimos también los dispositivos, ¿cierto?, en cuanto a los encapsulados. Vimos distintos tipos de encapsulados. Estos son típicamente dispositivos Trucol, dispositivos que están hechos para ser puestos en la placa, en el PCB electrónico, a dispositivos de montaje en tableros, hasta dispositivos, ¿cierto?, ya sé que son para convertidores más de mayores potencias. En este caso son estos los tipo PUC, que son como un disco de hockey, hasta dispositivos que ya viene todo embebido. En este caso puede perfectamente ser una tienda de potencia, y que vienen con los mecanizados y los agujeros, etcétera, para tener el montaje mecánico en disipadores especialmente diseñados y conocidos y casi estandarizados para aplicaciones de potencia. Si se dan cuenta, este disipador que está acá tiene el ventilador adosado, ya tiene el ventilador, esta parte que está aquí no se ve bien, pero es un cierre para forzar que el flujo pase a través de las aletas del aluminio, y el dispositivo se monta a través de estos agujeros de montaje en unos rieles, por así decirlo, que están aquí
escondidos, ¿cierto? Que no se ven muy bien ahí, pero que permiten poderlo montar mecánicamente y poderlo asegurar. Obviamente en el momento del montaje, esta parte de acá, abajo, es metálica, esto de aquí es metálico, por lo tanto se recomienda también utilizar pastas térmicas que ayuden a disminuir la resistencia térmica de la interfaz. Si yo lo dejo nomás con el aire tiene una gran resistencia térmica, por lo tanto se coloca una pasta de baja conductividad eléctrica, pero que tenga buena conductividad térmica, de forma de que el calor que está acá pase rápidamente al dispositivo sin una barrera. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo digo. ¿Qué es lo que pasa si es que yo aumento la resistencia? Es básicamente lo mismo que pasa cuando yo tengo una fuente de corriente, que podemos pensar que es el calor, y pongo una resistencia en esa fuente de corriente. Este voltaje, con respecto a este voltaje, se aumenta, ¿cierto? Se aumenta por la resistencia. Si yo pongo resistencia térmica, ¿qué es lo que va a pasar? Que la temperatura de este elemento con respecto a este, el de acá, va a aumentar. Y es algo que obviamente no quiero. Cuénteme. Dos cosas. ¿A qué se refiere con la pierna y con...? Una buena pregunta. ¿Y la segunda? Eso ya es parte de una fuente de poder. Sí, esto es parte de un convertidor. Les debo una visita al laboratorio, así que vamos a ir. Esto es lo que me refiero con pierna de potencia. ¿Ya? En general, como estas cosas son conocidas y se van a dar cuenta que se repiten mucho y que cambia el semiconductor, se construye un esquema, un circuito de esta forma. Y así vamos a ver después cuando veamos rectificadores por qué. Básicamente, una pierna de potencia es un semiconductor superior, un semiconductor inferior, no porque sea menor, sino porque está abajo, y acá, este punto de acá se utiliza para conectarlo a la barra positiva, esto a la barra negativa, vamos a ver por qué, y esto de aquí se conecta a la fase. Si se da cuenta, esto que está aquí es muy similar a esto que está acá. Aquí hay una, acá hay otra, se conectan las dos fases, y aquí en este caso tenemos. Esos son ejemplos de rectificadores de puentes de Dirac. ¿Esa una pierna en un puente? No, un puente es un conjunto de piernas. ¿Ya? Dos piernas son un puente monofásico, tres un puente trifásico. ¿Ya? Y como siempre es el mismo esquema, el fabricante a usted, en vez de venderle directamente un diodo, otro diodo, y que usted haga las conexiones, básicamente le vende los dos diodos ya encapsulados y listos para uno. Entonces un puente rectificador monofásico de dos piernas. Sí. Trifásico de tres. No necesariamente, después vamos a ver que hay más tecnología. Las piernas serían entonces como las ramas que tienen. Los semiconductores y cómo están puestos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en este caso, y esto fue lo último que vimos en la clase pasada, vemos de que estos ya son puentes rectificadores, es decir, viene el conjunto de diodos ya conectado y viene ya todo embebido. Es decir, en vez de que usted tenga que armar el circuito, el fabricante le dice, ¿sabes qué? Yo sé que esta cuestión la voy a utilizar con un puente monofásico, por ejemplo, así que en vez de que me compre los 4 diodos y tengas que montarlo, te vendo yo un puente monofásico, te digo dónde están las conexiones y tú simplemente cómpralo, lo conectas y te va a funcionar. Cuéntelo. ¿Pero se pide como un puente monofásico de dos piernas o basta con decir puente monofásico? En general, uno lo busca como puente monofásico de onda completa en este caso. Porque no hay puente monofásico de tres piernas. Pero hay unos puentes monofásicos que tienen otras características. Vamos a verlo más después. Sí, pero sí, lo que tú tienes razón. Pero va a ver que hay unos puentes monofásicos que logran lo mismo con otro circuito. Y lo vamos a ver a continuación cuando hagamos rectificación. ¿Ya? En general, sí, si usted quiere un convertidor completo, totalmente de silicio, monofásico tiene esa característica, o ese circuito, bifásico es ese circuito. Lo más entretenido, o lo más fome, dependiendo, o lo más fácil para que entendamos, si lo quiere de esa forma, es que si después yo a estos diodos los cambio por tiristores, por GDT, etc., tengo todavía las características de rectificación, pero con algunas mejoras adicionales, a costa, ¿cierto?, del costo económico y de tener un sistema más complejo. Lo último que quiero destacar acá, de nuevo, es el tema de la disipación. Fíjense ustedes, ¿cierto?, de que esto de aquí, este de acá, y este de acá, que también son monofásicos, pero este de acá tiene un encapsulado plástico, este también, y este de acá ya tiene las aletas con el aluminio incorporado. Es decir, el fabricante le está diciendo a usted, ¿sabes qué? Si necesitas manipular más potencia, más corriente, básicamente cómprate ya el que tiene el aluminio incorporado, como sé que para qué lo vaya a utilizar, te lo puedo vender aquí. Entonces uno se evita tener que construir. Si es que, por ejemplo, te lo encargo. Y ahora comenzamos con esto. Vamos a utilizar entonces el diodo. Rectificación. ¿A qué se denomina como un circuito de rectificación o un rectificador?
Aquí principalmente vamos a hablar de rectificador, no vamos a hablar de circuito rectificado, de rectificación. ¿Ya? Son aquellos circuitos que son basados en semiconductores de potencia, primero que nada, ¿ya? Y cuyo objetivo es obtener, a partir de una tensión alterna, una tensión variable con un valor medio distinto de cero. ¿A qué nos referimos con esto? Este monito aquí lo ejemplifica bien, pero lo voy a dibujar. Vamos a tener una tensión alterna de entrada. En este caso solamente monofásica, quedó media extraña, pero es monofásica. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de una tensión alterna? Que está cambiando en el tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es la otra gracia de una señal alterna de este tipo? La principal gracia es que si usted toma el área bajo la curva, aquí, y toma el área bajo la curva acá, ya esta área es igual a esta área, pero con signo negativo. Por lo tanto, si usted toma el valor promedio de esta señal en el tiempo, ¿a cuánto sí? Tiene que ser perfectamente igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué se produce esto? Básicamente porque tenemos en la generación con la cual obtuvimos en primera instancia ciertas señales en forma de onda, tenemos una máquina rotatoria. Y esa máquina rotatoria, ¿cierto?, se aleja y se acerca de los polos, ¿cierto?, que tengan en el estator. Y con eso, ¿cierto?, al alejarse y al acercarse va generando estas señales. No monofásicas, por supuesto, sino de trifásicas, y cuando uno tiene esta señal puede ser monofásica. Ahora, esta es la señal o la forma de onda, que vamos a hablar harto del concepto de forma de onda, que tenemos en la entrada. ¿Cuál es la gracia de esta señal? ¿Cierto? Que es sinusoidal. ¿Cuál es la gracia? Que no tiene un valor medio distinto de cero, para este caso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que esperamos en la carga? En la carga esperamos, ojalá, una señal donde este voltaje sea continuo y ojalá sea constante. Entonces, ¿qué es lo que hace el circuito rectificador? Toma esta forma de onda en la entrada y me devuelve esta en la salida. ¿Se entiende lo que hace, cierto? Transforma de alterna a continua. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una etapa de alterna, ahora va alterno, ¿cierto? Que es el lado de acá, y un lado de continua que es este de acá, y el convertidor para fines de ustedes como eléctrico, siempre, o el rectificador, en este caso el convertidor se hace en forma generalizada, siempre lo van a hacer como una cajita, salvo que digamos lo contrario, como una cajita donde tenemos en la entrada alterna y en el otro lado de continuo. O, si quieren, pueden hacer el dibujito de un diodo, diciendo, ¿cierto?, que es un puente rectificador de un diodo, o, si no fuera un diodo, que es el utilistor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, le ponen la forma del utilistor. Pero lo importante es que desde el punto de vista eléctrico, como estamos pensando en el circuito eléctrico, el dispositivo tiene que ser de la forma más simple posible. ¿Cómo se hace esto? Y esto es únicamente el concepto, después vamos a ver cómo lo hace el circuito. Esta es nuestra forma de onda de voltaje original. ¿Ya? Insisto con esto, el valor medio de esto es igual a 0. Lo que yo quiero es una señal de forma de onda continua, pero la tengo que lograr con esta señal. Es lo único que tengo para poder reconstruir un voltaje que sea constante. No pensando en acumuladores todavía, ya no pensando en un condensador o en un inductor. ¿Qué es lo que puedo obtener para tener una señal de voltaje medio distinto de 0? Si vemos esta forma de onda, ¿por qué tenemos en este periodo ese voltaje medio igual a 0? Es porque esta área de acá es igual a esta área de acá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo yo podría tener un voltaje medio distinto de 0? Podría tomar simplemente esta mitad de la forma de onda y el resto tener un voltaje 0. El problema con esto es que instantáneamente aquí tengo voltaje distinto de 0, voltaje distinto de 0, y acá tengo un voltaje 0. Pero insisto con esto, estamos hablando de un voltaje medio. Yo miro el periodo completo, y en este periodo completo, si tomo esta forma de onda, ¿qué es lo que voy a encontrar? Esta área, ¿cierto? Esa es el área, y para sacar, ¿cierto?, el promedio, lo divido por t. Es decir, este valor medio que está aquí va a ser el área bajo la curva dividido por el periodo. Y como esta área es solamente positiva, porque el área negativa la eliminé mágicamente por ahora, básicamente esto tiene que ser distinto de 0, siempre y cuando, por supuesto, el área que está aquí, es decir, este voltaje, sea aquí distinto de 0. ¿Ya?
Insisto, ¿cuál es el problema? Que en parte tengo voltaje aplicado y en parte del periodo no tengo voltaje aplicado. ¿Qué significa eso? Que voy a tener el equivalente de una potencia pulsante. ¿Por qué? Porque en parte voy a empujar, fíjense de esta forma, y después no voy a empujar. Véanlo más o menos de esa forma como para tener la analogía. Esto de aquí, donde tomo parte de la señal original y la rectifico, es decir, la copio y la salida, ¿ya? Para obtener una señal continua, es lo que se denomina rectificación de media onda. ¿Y por qué se denomina rectificación de media onda? Porque si nos fijamos, ¿cierto? En el periodo completo yo tenía esta onda completa y aquí, rectificada, tengo solamente la mitad. Así de original. Rectificación de onda completa, alguien dijo, oye, pero si aquí tengo la posibilidad del área, ¿ya? Pero acá no la puedo aprovechar, ¿por qué no mejor tomo este semiciclo positivo y obtengo el área, y en el semiciclo negativo hago algo para invertir el voltaje, de forma de que ahora sí este voltaje que era negativo, en la carga del lado continua, también se vea positivo. Y en este caso el voltaje medio, aquí lo que va a ser igual a el área de nuevo dividido por el T, pero como tengo 1 y 2, esto va a ser simplemente 2 por el área dividido por T. Es decir, gracias a que pasé de la rectificación de media onda a onda completa, el voltaje medio lo logré aumentar desde A dividido por T, podemos pensar que sea una unidad, a 2 veces esa unidad. Espectacular, gané el doble, ¿cierto? Básicamente agarrando la otra mitad de la forma de onda. ¿Se entiende cuál es la idea? Si ustedes saben esto es muy lento, me dicen y me acelero. Por supuesto, todo lo que lo dijimos y por simplicidad lo hicimos para una señal de voltaje o un voltaje, ¿cierto? Que es monofásico. ¿Qué pasa con un voltaje trifásico? Un voltaje trifásico, ¿cierto? Podemos tener esta señal que está acá y la señal esta que está acá, ¿cierto? Desfasada en 120 grados y la otra adelantada en 120 grados. Con eso ya tenemos un set de voltajes trifásicos que también puedo rectificar, ¿ya? Obviamente también puedo hablar de rectificación, pero si es monofásico puedo hablar de media onda o onda completa, lo cual también se puede clasificar como 1 o 2 pulsos. ¿Por qué 1? Porque esto de aquí, ¿cierto? Tengo un pulso y aquí tengo otro y otro, por lo tanto tengo 2 pulsos. En un sistema trifásico, al tener el desbalance en 120 grados y lograr en una rectificación trifásica, ¿ya? Es decir, las 3 líneas conectadas a un rectificador, y ese rectificador conectado a una única carga, la rectificación entonces de estas señales completas. Puedo tener una rectificación de 3 pulsos. ¿Dónde podría tener 3 pulsos? Primero que nada, recordemos que siempre tenemos que contar el periodo. Por lo tanto, si yo rectifico solamente los semiciclos positivos, hasta ahí, ¿cuánto tengo aquí? 1, 2, y aquí tengo 3, casi 3, ¿cierto? Y el propósito está acá. Entonces ahí tengo un rectificador de 3 pulsos, que equivale al equivalente, es el equivalente a tener un rectificador de media onda, pero para un sistema trifásico. Y ahora, ¿qué pasa si yo recupero estos trocitos de voltajes negativos y los copio para acá? Tengo una rectificación de 6 pulsos. Vuelvo a forzar lo mismo que hice en el monofásico. Ese voltaje que era negativo, que está como un poco inalcanzable, me las ingenio de alguna manera con el circuito para que aplicado en la carga, porque no estoy diciendo que cambie negativo de acá, para que una vez que está aplicado en la carga, sea aplicado como un voltaje positivo. ¿Queda clara la idea? Entonces con esto tenemos que ir hacia los circuitos, ¿ya? Pero lo último que hay que hablar es quizás la parte también más importante que hay que considerar el sistema eléctrico con respecto a la electrónica de potencia, que es el concepto de armónico. ¿Qué es lo que es un armónico? ¿Alguien podría definirme qué es un armónico? Una distorsión de la onda. Ruido. Va por ahí, pero específicamente, un solo armónico. ¿Cuál es la diferencia entre hermanos con ese hermano? Por decirlo. Que ese es único, ¿cierto? No es parte de, o sea, es parte de la familia, es parte de la distorsión, pero sí que estoy identificando el vínculo. Entonces, ¿qué es lo que es un armónico? Es básicamente una componente en frecuencia, en el voltaje o en la corriente, que es múltiplo de la frecuencia fundamental. Y es un múltiplo entero. Entonces, hablamos por ejemplo del segundo armónico.
¿Qué es lo que tenemos que decir? Primero que nada, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra frecuencia fundamental? Si estamos pensando en chilitos, estamos hablando de que nuestra frecuencia fundamental es 50 Hz. Si hablamos del segundo armónico, significa que estamos en una componente que es 2 por 50 Hz. Por lo tanto, siempre estamos hablando de 100 Hz. Podemos hablar indistintamente, la componente de 100 Hz o el segundo armónico. Si hablamos de un tercero, sexto, séptimo, etc., estamos hablando básicamente de ese número que estamos hablando multiplicado por una frecuencia. ¿Por qué nos interesa hablar en el por unidad? Estamos hablando del segundo y no estamos hablando directamente de los 100. ¿Ya? Básicamente porque si después nos cambiamos a Argentina y trabajamos en 60 Hz, sigue siendo el segundo armónico. ¿Ya? Va a estar ahí también. Pero no va a estar en los 100, porque el 100 estaba cuando estaba en Chile, se fue a Argentina, ¿cierto? Y ahora está en los 120. Dado que en Argentina siempre tenemos 60 Hz por 2, serían los 120. Entonces, ¿dónde está el problema con la electrónica de potencia? Primero que nada, cuando ustedes han analizado circuitos RLC, ¿ya? Estos circuitos se comportan como lo que se definen como cargas lineales. Si nos vamos a sistemas lineales, que es lo que es un sistema lineal, tenemos un sistema, ¿cierto?, que nos va a hacer transferencia, y aquí vamos a poner una señal que va a ser, por ejemplo, un U por seno de 2pi por f por t. ¿Y qué es lo que vamos a obtener a la salida? Vamos a obtener una señal I que va a ser igual a una ganancia por la misma U por seno de 2pi por f por t más una fase. La gracia de un sistema lineal es de que en la salida, al ser excitado por una única sinusoidal, la salida modifica la señal de entrada o en ganancia y la modifica en fase, pero de ninguna forma la modifica en frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo un volt a 50 Hz en una resistencia de 1 ohm, ¿cuánto será la corriente? 1, ¿cierto? Pero también a 50 Hz. Y en este caso sin desfase. Y si lo pongo en inductancia, de reactancia, ¿cierto? Justo para eso, de una unidad, de 1 ohm, también es 1, pero ahora desfasado 90 grados. Y sin condensador, ahora adelantado 90 grados. Si se dan cuenta, siempre se modificó, bueno, en este caso no se modificó la ganancia, porque la hice por un contrario, pero siempre se modificó la fase, pero nunca la frecuencia. ¿Cuál es el problema de los sistemas de electrónica de potencia? Que corresponden a circuitos no lineales. Y aquí la cosa se viene buena. Porque si ahora meto esta misma señal que tiene estas características, mi salida va a tener una componente fundamental que va a tener esas características, pero va a tener otra salida en distintos componentes armónicos donde va a estar modificado por una ganancia en el armónico, la señal original por seno, el armónico multiplicado por la frecuencia, 2pi por f por t, más otro desfase que va a ser función de ese armónico. Y eso va a pasar para distintos componentes de frecuencia. Ejemplo, el puente de diodo trifásico, que se lo van a tener que aprender de memoria como hacer de 6 pulsos. Aparece una componente de corriente, yo le decido con voltaje, ¿ya? Es rectificado hacia la carga. La carga, entre comillas, recibe una corriente que es constante, pero esa corriente que es constante la drena de la fuente de alimentación. Es la corriente perfectamente sinusoidal en el puente rectificador. Vamos a ver qué no. ¿Cómo la podemos caracterizar? De que tiene una componente en la fundamental, ya, es decir, si es 50 Hz, aparece una componente corriente de los 50 Hz, y esa componente es la que, por así decirlo, tira potencia desde la fuente. Es decir, por ahí estoy sacando potencia activa. Pero aparecen, después del proceso de rectificación, componentes alrededor de los múltiplos de 6, por el 6 pulsos. 6, 5 y 7 aparecen las primeras componentes de frecuencia. Después, 6 por 2 es 12, 11, 13 aparecen las siguientes componentes de frecuencia. 6 por 3, 18, 17 y 19 aparecen las siguientes componentes de frecuencia. Y lo que nos vamos a ver es de que vamos a tener una cosa de este tipo, la voy a usar así, porque si no vamos a ver el puente sin, donde voy a tener la fundamental y después voy a empezar a ver distintos cachitos a distintas frecuencias por efecto de las conmutaciones. Y todas estas componentes que están aquí son componentes que van a estar en el lado de alterna distorsionando la corriente. Si distorsionan la corriente en una componente distinta a la frecuencia fundamental, ahí no hay trabajo y por lo tanto no hay transferencia de potencia activa. Pero sí están circulando y por lo tanto están asociados a reactivos.
como en la PPT. Este es un ejemplo, lo vamos a ver después más en la práctica. Ya es un ejemplo súper duro, por así decirlo. No es típico en sistemas rectificados, pero sí es típico en sistemas inversores. Aquí, esta señal que está aquí, la celeste, no sé si se ve bien ahí, la celeste es una señal cuadrada. ¿Ya? Si yo analizo esta señal, termina en 20 milisegundos, parte en cero, por lo tanto tiene el periodo, ¿cierto?, de una señal de 50 Hz. Pero no es una señal perfectamente sinusoidal. Para nada, de hecho es una señal cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recurro a utilizar la serie de Fourier, y la serie de Fourier, ¿qué es lo que me permite hacer? Tomar esta señal y caracterizarla, ¿cierto?, o separarla en distintas componentes de frecuencia. En este caso utilicé la transformada rápida de Fourier en un programa similar a MATLAB, que se llama Octave, y que es lo que me dice que en la componente fundamental, en la 1 por unidad, ¿cierto?, tengo esta amplitud, pero que después en el tercero tengo esta, en el quinto tengo esta, en el séptimo tengo esta, en el noveno tengo esta, etc. ¿Qué es lo que nos dice Fourier? Que usted puede obtener series hasta el infinito, ¿ya? Y que si es capaz de sacar todas las series hasta el infinito y reconstruye la señal, es decir, suma cada una de las componentes de frecuencia por separado, va a poder reconstruir la señal original. Aquí hice el mismo ejemplo, pero con estas que están aquí. Entonces, se da cuenta, esta azulita que está aquí es la señal cuadrada original. Esta señal, la fundamental, está representada en esta morada aquí, que no sé si la alcanzan a ver. Sinusoidal queda aquí, ¿cierto? Y esa tiene el periodo de 50 Hz y tiene la amplitud que me está diciendo acá. Pero después aparece el tercero, que aparece aquí. Después aparece, es el tercero, ¿no? Sí, es el tercero. Ahí tenemos un ciclo, otro ciclo que queda tapado por este otro ciclo. Después tenemos el quinto, etcétera. Tenemos todas las que tenemos acá, y eso después yo las sumé. Y si pueden observar aquí, esta señal que está aquí, que está haciendo eso, es básicamente la suma de las tres primeras, hasta la novena armónica, ¿cierto?, de las componentes de Fourier. Básicamente, entonces, ¿para qué nos va a permitir esta herramienta? Esta herramienta nos va a permitir para poder tomar la señal original, procesarla. Antes esto se veía que los alumnos lo hicieron a mano, sacando la integral, etcétera, pero no tiene sentido ya para el curso de ingeniería eléctrica, ya porque los procesadores no pueden ser más rápidos que uno y con menos problemas. Pero lo que es importante es leer lo que quiere decir. ¿Y qué quiere decir esto que está aquí? Primero que nada, que si yo veo la señal cuadrada o veo la señal distorsionada, inmediatamente tengo que levantar una bandera interna y decir, oye, esta cuestión no es sinusoidal. Y si no es sinusoidal, la frecuencia que tiene, ¿cierto?, va a tener otras componentes de frecuencia, y esas componentes de frecuencia las tengo que encontrar para saber qué tan mala es la señal. Vamos a encontrar después algunos elementos que nos permitan definir. Para encontrar qué tan mala es la señal, lo primero que tengo que hacer es tomar esta señal que está aquí y pasarle la herramienta de la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo, se ve en cálculo numérico, que permite hacer la misma expresión de la serie de Fourier, que es la que tenía por acá, esas integrales que están acá, pero en forma computacional, y que finalmente simplemente me da este gráfico que está aquí. Y a partir de eso, poder hacer el análisis. ¿Qué análisis me interesa poder hacer a partir de la serie de Fourier? Uno de los primeros análisis que me interesa hacer es, ya que sé que la onda está distorsionada, poder establecer algún numerito, algún índice que me diga qué tan distorsionada está la forma de onda. Y ahí es donde aparece el concepto de distorsión armónica total, o en inglés THD. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Dónde lo han escuchado? Sí. ¿Ah? Perfecto. ¿Qué les ha dicho sobre el THD? Además de que es malo. Indeseados. ¿Ya? Claro, ya aparece la técnica de eso. Dando vueltas. ¿Ya? Sí, es indeseado. Insisto, si uno considera de que la red eléctrica es música, y no lo es, la sinusoidal perfecta es básicamente un tono, monótono, fome. Y una vez que aparece la electrónica de potencia, aparecen componentes armónicos que la hacen sonar de otra manera. Pero eso es indeseado, como bien lo dicen ustedes. ¿Por qué? Porque todo el sistema eléctrico está hecho para que suene en forma monótona.
Entonces, aquí viene el THD. ¿Cómo defino el THD? Básicamente, el THD lo defino de una forma bastante fácil, como tomo la señal original. A la señal original le quito la componente que me sirve y dejo solamente lo que llamo distorsión. Y a eso le divido, le veo más o menos cuánta de esa distorsión está en por unidad con respecto a la parte que sí me sirve. ¿Cómo se ve eso? Dicho de otra forma, tengo que irme hacia los valores de RMS de la forma de onda, lo cual ya nos va a poner en un problema, porque vamos a ver después por qué. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el THD? Que en este caso está definido como de voltaje, y puede ser en corriente cambiando los términos, ¿cierto? Como la raíz cuadrada del valor RMS de la señal al cuadrado, es decir, la señal distorsional, saco el valor RMS y lo elevo al cuadrado. Y después a esta señal RMS le resto la componente RMS fundamental, que es la que me sirve elevado al cuadrado. Entonces básicamente aquí tiene originalmente el valor RMS, que tiene la componente del valor RMS de la distorsión con la fundamental, y le quito lo que le corresponde a la fundamental y solamente me queda en esta diferencia la parte distorsionada. ¿Ya? ¿No me entienden? Lo vamos a ver después cuando hagamos el ejercicio. Ya eso después le quito, o le divido en realidad, con respecto al valor RMS de la componente fundamental. Si recordamos los valores RMS, y nos vamos a esta señal que está acá, ¿ya? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tomar la señal cuadrada, sacar el valor RMS, calcularlo, y después de alguna forma determinar el valor RMS de la componente fundamental, tomar el valor RMS de la señal cuadrada, al cuadrado, para la redundancia, restarle el valor RMS de la fundamental al cuadrado, y a eso le aplico raíz. Y después dividir todo eso por el valor RMS de la señal fundamental, que es la que realmente me interesa. Es un cacho definirlo de esa forma. Cuéntenme. En la expresión había una cantidad subrayada que tenía dos términos. El primero decía RMS a secas y el otro era de la fundamental. ¿Esa secas es solamente una de las componentes? No, cuando hablo del valor RMS, y eso lo vamos a definir como nomenclatura, muy buena votación, vamos acá. Y esto lo vamos a definir para siempre de esta forma. Si yo hablo de voltaje, y esta es mi señal de voltaje, ¿ya? Yo hablo de esta señal de voltaje, distorsionada. Pero si yo hablo del voltaje y le pongo acá abajito 1, estoy hablando de que este voltaje distorsionado yo le puedo obtener una fundamental, de alguna manera, y estoy refiriéndome específicamente a esa fundamental. Y si digo después un BH, un B,3, básicamente estoy diciendo ya de que esta componente tiene un tercer armónico, me estoy refiriendo a esa componente fundamental, a esa componente tercer armónico. ¿Ya? Ojo con esto. Pero ¿cómo define el armónico que quiero evaluar ahí? Muy buena pregunta. Tengo que encontrarlo a partir de la FFT. Cuéntenme. Y si le pongo otro nombre, como RMS, significa que estoy hablando del valor RMS de esa componente. Ahí termino la señal. Entonces aquí, este es el valor RMS de la señal original, es decir, esta de acá. ¿Ya? Y cuando hablo del valor RMS de la componente fundamental, hablo del valor RMS de esta que está acá. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿cómo obtienen esos valores RMS? Cuando usted lo que tiene es, como en el caso anterior, una señal cuadrada. ¿Cómo? Eso solo va válido para señales sinusoidales perfectas. Una integral, creo. Justamente, el valor RMS, ¿cierto? Es 1 partido por el periodo, por la integral, en este caso del voltaje, de la señal al cuadrado, integrado todo eso, ¿cierto? Y a eso le aplico raíz. Tendría que aplicar esa expresión matemática. ¿Ya? Aún así, después, ¿cómo considero o cómo obtengo el valor RMS de la componente fundamental? Se vuelve otro cacho. Entonces, otra forma de decir esto, si tengo los armónicos, los puedo tener con la FFT, y con la FFT vamos a ver después en el ejercicio del sábado que también puedo obtener el valor RMS, es decir, voy a tomar, para calcular el THD, como ya dije que es la parte distorsionada, entonces voy a sacar la sumatoria de los valores RMS de cada uno de los armónicos y los voy a elevar al cuadrado. ¿Desde dónde? Desde el armónico 2, es decir, no considero la fundamental, hasta el infinito.
que hablar del infinito. Significa que no voy a terminar. Para evitar eso, ¿qué es lo que hacen los elépticos? ¿Hasta dónde limitan? Séptimo. 13. No, se lo tiene que haber dicho el profesor Juan Carlos. Sí. Hasta el armónico 51. ¿Ya? ¿Se lo dijo? Sí, lo dijo, pero nunca lo hicimos. Ya. No, nunca lo vamos a hacer hasta el armónico 51 porque es una locura. ¿Ya? En 50 Hz el armónico 51 está en los 2550 Hz. ¿Ya? Es harto para ustedes, es poco para un electrónico. ¿Por qué nos quedamos hasta por ahí más o menos? Primero que nada, algún grupo de buenos hombres dijo en algún momento, llegamos hasta el 51, pero la verdad yo especulo que tiene que haber sido porque la única forma de poder ir a industria y hacer mediciones del valor RMS o del THD, etcétera, es con procesadores, es decir, como siempre lo vimos en sistemas electrónicos, con procesadores que están corriendo algoritmos y por supuesto tienen que muestrear con conversor analógico digital y esos tenían un límite en que hacía de que los equipos cierto pudieran llegar a cierto rango si se volviera todavía pagable el equipo. Entonces, por normativa, cierto, hasta el armónico 51. ¿Qué otra cosa pasa después de los armónicos? Y lo vamos a ver acá, o lo que acabamos de ver, es que afortunadamente, a medida de que el armónico en general, y esto en general para la electrónica de potencia se cumple, de que el armónico es de mayor orden, es decir, estamos a mayor frecuencia, ¿qué pasa con la amplitud? Va disminuyendo. Por lo tanto, uno puede especular de que el armónico 51, el armónico todavía es chiquitito, y más allá del 51 van a ser todavía más chiquititos. Y por lo tanto van a ser más difíciles de medir. Entonces, por norma, hasta el armónico 51, y cuando uno quiere hacerse el eso calculando el HD, etcétera, hasta el 51, y hasta ahí no más llega. Entonces cambiamos este numerito que está aquí el infinito para poder hacer el cálculo hasta el 51, partimos del 2, sacamos el valor de RMS del armónico al cuadrado, lo dividimos por el armónico, la componente fundamental. Hagamos rápidamente entonces el análisis para esto. Voy a... Bueno, hagámoslo como ejercicio y con esto terminamos por hoy día. Voy a duplicar. Y este igual lo vamos a hacer el sábado. Más bonito, más largo. Por ejemplo, esta es mi señal. Estos son los armónicos que determiné. Lo primero, vamos a asumir que esto es voltaje, por lo tanto este es B1, este es B,3, B,2 si se dan cuenta es 0, por lo tanto lo voy a anotar. Este de acá es B,5, este de acá es B,7, este de acá es B,9. Nuevamente la comita, ¿cierto?, separa el orden del armónico. Esto de aquí, cuando saco el FPT, a menos de que yo haya sacado el valor de RMS, implica la amplitud. En general en electrónica de potencia vamos a hablar siempre de la amplitud porque vamos a hablar de la señal en el tiempo. Lo que me interesa aquí es esa amplitud y no estar haciendo cálculos de más con valores de RMS. ¿Ya? Ahora sí, vamos a tener que sacar el valor de RMS de este. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo el valor de RMS? Si tengo una señal x de t, ¿cierto? Esto es igual a 1 partido por el periodo, por la raíz de la integral de x sobre el periodo, de x de t al cuadrado integrado en el tiempo. Si la sinusoidal es perfecta, como es el caso para estas componentes que están ahí separadas, esto es simplemente la amplitud dividido por raíz de 2. Y eso sería, x de t, esto es x RMS. Y esto sería aquí el x RMS. Es lo típico que ustedes hacen cuando tienen un sistema eléctrico sinusoidal, ¿cierto? Valor de RMS de la red eléctrica monofásica en Chile de distribución de este edificio, 220, ¿cierto? Esperable. Pero ¿cuánto es realmente el valor pi? 220 por raíz de 2, que es 311 y algo. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen esto ya separado perfectamente a esto que está aquí, para sacar los valores de RMS, toman este valor que está aquí y a eso le aplican raíz de 2. Por lo tanto, para obtener el valor de RMS de este, que es lo que tengo que hacer, B,1 y le aplico raíz de 2. Y eso es el BRMS 1. ¿Ya? ¿Cómo será el BRMS 2? Esta amplitud, ¿cierto? Dividido por raíz de 2. Que es 0, por lo tanto, el valor de RMS es 0.
Entonces, de este vamos a sacar otro valor, de este otro valor, de este otro valor, de este otro valor, de este otro valor. Y ahora, ¿cómo calculamos el THD? Pero delante yo le dije eso te digo que era para tener sensibilidades perfectas. Sí, pero aquí, es que lo que usted me dijo es con la cuadrada. No me refería a la sensibilidad. Ah, ya, yo le entendí que era la cuadrada. Porque aquí, por ejemplo, la cuadrada tiene una amplitud de 100, pero yo para sacar el valor RMS tengo que hacer todo el proceso de cálculo al entero. Ok. ¿Ya? Porque esa cuadrada ya. sí lo sé hacer. Ya, ok, sí. Ya. Sí, sí. Entonces, Ok. aquí, Ya. a partir de esa amplitud, sacaría el BRMS de 3, el BRMS de 5, el BRMS de 7, el BRMS de 9. Ojo con esto. ¿Cuál es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa acá? Especulativamente, porque no lo hemos dicho en ninguna parte, pero se lo voy a decir yo. Lo que me interesa es la fundamental. ¿Y qué es lo que viene siendo distorsión? Todo eso que está acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo podría calcular el THD? El THD lo podría calcular como el BRMS 3 más el BRMS 5 más el BRMS 7 más el BRMS 9. ¿Eso nomás? No. Cada una está al cuadrado, ¿cierto? Cada una está al cuadrado. Y todo esto metido bajo raíz. Y si se dan cuenta, todo lo que acabo de escribir en este denominador, ahí está el denominador con la raíz de abajo, es la parte RMS de la señal distorsionada. Es decir, todos estos componentes que están acá, pero no incluyo este de aquí que es el que me interesa. Y el que me interesa, ¿dónde lo coloco? Lo coloco en el denominador. ¿Ya? Una forma de escribirlo es BRMS en la fundamental al cuadrado aplicado a raíz, pero si se dan cuenta, esta raíz, ¿cierto? Con el cuadrado se le da, por lo tanto, simplemente el valor de RMS de la fundamental. Y con eso obtengo el THD. Vamos a hacer ejercicios de esto el día sábado, pero lo que quiero que les quede totalmente claro es que quiero que el THD es la relación del valor RMS de la parte distorsionada dividido por la fundamental, por la RMS de la fundamental. Por lo tanto, si la señal no está distorsionada, ¿cuánto va a ser su valor RMS? 0, ¿cierto? Y la fundamental va a ser lo que yo quiero que sea, o lo que necesite que sea. No puede ser 0, si no, el análisis no sirve y la división se determina. ¿Ya? Con eso que he dicho, ¿qué es lo que ustedes prefieren entonces con el THD? ¿Que sea mayor, un número más grande, o que sea un número más pequeño? Que sea más pequeño, ¿cierto? Porque el ideal, una sinusoidal perfecta, va a tener un THD 0. Es decir, nada de lo que tenga va a tener valor, ¿cierto? Va a tener distorsión. Por lo tanto, toda la parte de RMS de la distorsión va a ser 0 y la fundamental va a seguir existiendo. Y a medida que aumente, significa que la parte distorsionada cada vez es más grande con respecto a la parte fundamental. Como que se acerca más a la fundamental. O incluso la supera, porque podemos tener perfectamente, sobre todo en señales PWM en inversores, THD por sobre el 100%. ¿Y cómo mejora esa condición, profe? Es una buena pregunta y con eso vamos a cerrar. ¿Cuál sería la única forma de mejorar la condición del THD? Hacer que esta parte de acá desaparezca. Eso es, así es simple. Pero el problema es que eléctricamente, ¿cómo lo hace desaparecer? Filtros. Y el filtro tiene un costo, caída de tensión, tiene además pérdida, etc. Mantenimiento. Entonces, sí. ¿Se puede hacer desaparecer? Se puede hacer desaparecer. ¿Tiene un costo? ¿Es un problema? Es un problema. ¿Puede usted vivir con esta distorsión? Y la verdad es que sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, insisto, en este último punto, aparece este valor de la fundamental abajo. Por lo tanto, usted puede tener distorsión, pero a medida que aumenta ese valor de la fundamental, en el punto de común acoplamiento, básicamente el THD que se dé para afuera va a terminar siendo menos. Ahí es donde ya aparece la pueden ir a buscar, seguramente Juan Carlos se la mencionó. Hay ley 519 que justamente dice cómo deben ser las distorsiones en el TCC para ciertas características en función de la corriente positiva. Y con eso uno se puede guiar en cuanto a distorsión. Creo que esa distorsión está por el 5% al respecto. Todo esto lo vamos a tener que considerar porque, y entonces lo dejo ahí,
onda que se obtienen, te voy a poner una onda completa, estas son las formas de onda que se obtienen La Biblia. en un rectificador, en este caso de media onda. Si se dan cuenta, este es el voltaje de alimentación, esta es la corriente de alimentación, este es el voltaje en la carga, y esta es la corriente en la carga, y después vamos a ver como la corriente en la fuente de alimentación. ¿Ya? Y aquí aparece justamente como se lo había mostrado. Aquí no se lo enreda en este proyector, lo van a ver por el GPT, pero si se dan cuenta, aparece, en este caso, tenemos aquí el armónico hasta los 2 kilos. ¿Ya? Ahí aparece la fundamental, y vemos que la fundamental y la corriente están en fase, pero después aparece el armónico, ¿cierto?, en el lado de continua, esos que están aquí, esos que están acá, que dependiendo si yo quiero o no quiero, depende mucho de cuál es la aplicación, podría filtrar o podría no filtrar. Si esto se lo estoy mandando a una máquina en continua, probablemente el filtro no me importe mucho. ¿Ya? La misma máquina tiene una instancia que se va a comportar como filtro. Si esto se lo estoy mandando a un circuito electrónico, sí va a importar, porque eso finalmente va a ser variaciones en el voltaje. El circuito electrónico, sobre todo los circuitos digitales, los microprocesadores, son sensibles a esa variación. Por lo tanto, probablemente voy a estar procesando todo el tiempo el procesador. Afortunadamente, si se dan cuenta, las magnitudes de potencia en ambos casos son distintas. ¿Cuánto es la potencia que utiliza una máquina eléctrica en continua? Estamos hablando de los varios kilowatts, ¿cierto? Cientos de kilowatts. ¿Y cuánto es la potencia que utiliza un procesador? Deberíamos estar hablando de algunos miliwatts, no mucho. Por lo tanto, el filtro, el condensador, que en este caso iría, básicamente es más fácil de conseguir, es más barato que el que tendría que colocar en la máquina, entre comillas, en continua. Una máquina en continua, por lo cual la redundancia no lo mismo. Llegamos hasta acá entonces, vamos a ver circuitos de rectificación el día miércoles. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿En la casa hay alguna duda o pregunta? El PSIM descarga. No. Tengo que ver cómo voy a conseguir el P5 con licencia. ¿Cómo se escribe PSIM? Tal como suena. Pero debe escribirlo. Sí. Así. Ya, para los de la casa voy a terminar la grabación. Para los de la clase podemos pasar al laboratorio ahora a mirar lo que tenemos.